Confesiones de San Agustín. Libro 8. Vencido finalmente todos los errores y superado una grave crisis de concupiscencia, se ve totalmente a Dios movido por los consejos de Simpliciano y el ejemplo de Vitorino, y otros, siguiendo una voz del cielo, lee el capítulo 13 de la carta de San Pablo a los Romanos. Capítulo 5. El ejemplo de Vitorino lo entusiasma, pero los malos hábitos de la concupiscencia no se dejan superar. Cuando tu sierva Simpliciano me contó de Vitorino tales cosas, me sentí entusiasmado para imitarlo. Y para esto, y no por otro motivo, me las había él contado. Pero cuando añadió que en tiempos del emperador Juliano se había promulgado una ley que prohibía a los cristianos enseñar la retórica y la literatura, y que Vitorino había preferido abandonar su profesión de maestro antes de renegar de tu palabra. Esa es la ley que hace elocuente en la boca de los niños. Sabiduría 10, versículo 21. Lo tuve por hombre fuerte, pero más fuerte, dichoso y afortunado. Por la la docencia tenía mayores oportunidades de consagrarse a ti, y por una fortaleza semejante suspiraba mi corazón. Pero me veía ligado no por cadenas de hierro, sino por la feria carrera a mi propia voluntad. Pues mi querer lo tenía prisionero, mi enemigo con esas prisiones. Porque de una voluntad desordenada procedió la lujuria, y de esta vinieron las malas costumbres, y cuando el hábito malo no encuentra resistencia, degenera finalmente de necesidad. Con estos eslabones que he llamado cadena, me tenía aprisionado en dura servidumbre, y la buena voluntad de servirte y gozarte que acaba de nacer en mí, oh Dios, única alegría cierta y verdadera, no era aún capaz de superar la primera, que era ya en mi inverterada. Tenía yo pues dos voluntades, una vieja y otra nueva, aquella carnal y esta espiritual, y ambas luchaban en mí, en su discordia me desbarataban. Mi propia experiencia me permitía comprender aquella palabra que había yo leído de que la carne desea con fuerza en contra del espíritu. Galatas 5, versículo 17. Y en el uno y en la otra andaba yo bien empeñado. Pues era más yo mismo en lo que me aprobaba que lo que le probaba, porque en mi mala conserva no estaba yo cabalmente empeñado, ya que todos mis pecados los padecía contra mi voluntad, que meterlos con ella, pero el hábito que había contraído me resistí con la fuerza que yo mismo le había dado, pues por mi culpa llegué a donde ahora no quería ya estar. ¿Y quién podría reclamar con justicia si el pecador encuentra en el pecado su propia pena? Ni siquiera me quedaba ya la excusa que en otros tiempos me daba cuando creía que si no renunciaba al mundo por servirte era por no hallarme aún seguro de cuál era la verdad. Pues para entonces bien seguro estaba yo de ella, pero me veía amarrado y me rehusaba a militar en tu campo. Temía deshacerme de aquellos estorbos como hubiera debido temer enredarme con ellos. El fato del mundo me oprimía como en un deleitoso sueño, y los pensamientos que de ti me venían eran como esos intentos por despertarme que a veces tenemos y que son vencidos por la pesadez del sueño. Nadie hay que quiera era vivir siempre dormido, y la vigilancia le parece siempre mejor a quien está en su sano juicio, pero con frecuencia es resistente a la gente a sacudir el sueño cuando una pesada dolencia grave sobre los miembros, y así vuelve a dejarse arrullar aun cuando esté ya harto de dormir y haya sonado la hora de levantarse. Así tenía yo por cierto que era mejor entregarme a tu amor que ceder a mis apetitos, pero si tu amor me atraía no llegaba a vencerme, y el apetito porque me agradaba me tenía vencido. No tenía pues que darte cuando me decías: levántate, hombre dormido, álzate de los muertos y Cristo te iluminará. Efesios 5, versículo 14. Y mientras tú me rodeabas con la verdad por todas partes y de ella estaba totalmente convencido, tenía para responderte sino lentas palabras llenas de sueño: si ya voy, ahora voy. Sí, ya voy, ahora voy, pero aguárdame un poquito. Mientras tanto pasaba el tiempo. No me daba en tu ley según el hombre interior, cuando la ley de mis miembros se decía la ley de mi corazón, y me mantenía cautivo en la ley del pecado que estaba en mis miembros. Romanos 7, versículo 22 al 23. Porque la ley del pecado está en la fuerza de un hábito que arrastra y sojuzga al hombre contra su voluntad, por una tiranía bien merecida, pues su propio querer fue andar en él. Miserable de mí, que si no tu misgracia podía liberarme de este cuerpo de muerto por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo Señor nuestro.